Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Me emociona mucho tenerlos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida más calurosa. Y si ya eres parte de esta familia, muchas gracias por regresar. Siempre es un placer estar con ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les encanta, el fascinante mundo de las telenovelas turcas, el drama, el romance y por supuesto, las reacciones. En particular, vamos a desentrañar un momento icónico, un beso que literalmente hizo reaccionar a todo el mundo, y especialmente a una de las protagonistas. Estoy hablando del ardiente beso entre Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja estrella de la exitosísima serie Erkenci, y la reacción que generó en la mismísima Demet. ¿Están listos para descubrir qué pasó, y qué se esconde detrás de las especulaciones? Pues acompáñenme en este viaje lleno de misterio y pasión. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero recordarles que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos sobre telenovelas turcas, chismes, noticias y todo lo que nos apasiona. Activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Y ahora sí, vamos con el tema que nos tiene aquí hoy. Prepárense para sumergirse en el torbellino de emociones que desató este beso. Para entender bien la historia y el impacto que tuvo el beso entre Can Yaman y Demet Özdemir, tenemos que situarnos en el contexto vibrante y cautivador de Erkenci. Esta serie, que conquistó a audiencias de todo el mundo, nos contaba la historia de amor, llena de matices y desafíos, entre dos personajes inolvidables, Sanem, interpretada por la radiante Demet Özdemir, y Can, interpretado por el carismático Can Yaman. Sanem es una joven soñadora, con una imaginación desbordante y un espíritu libre, que trabaja en una agencia de publicidad. Su vida da un giro inesperado cuando el destino la cruza con Can, un fotógrafo de renombre, dueño de su propio estudio y, por casualidades de la vida, su nuevo jefe. Can, con su aura misteriosa y su porte imponente, inicialmente parece distante y frío, un hombre inaccesible. Pero poco a poco la chispa de la atracción, alimentada por la personalidad vibrante y auténtica de Sanem, empieza a encenderse. La serie es una amalgama perfecta de elementos que la hicieron un éxito rotundo, enredos que te mantienen al filo del asiento, malentendidos que provocan risas y suspiros, personajes secundarios geniales que añaden capas de complejidad a la trama, y por supuesto, un romance que florece ante nuestros ojos, lleno de momentos memorables y pasión desenfrenada. Cada episodio era una montaña rusa de emociones, con picos de felicidad, valles de drama, y giros inesperados que mantenían a los espectadores completamente enganchados. La química entre Can Yaman y Demet Özdemir era, y sigue siendo, innegable. Era evidente en cada escena, en cada mirada, en cada gesto. Se notaba en la pantalla, en las entrevistas, en las fotos del detrás de cámaras, en la complicidad que compartían. Parecían una pareja real. Y esa conexión palpable, esa sinergia que trascendía la ficción, fue un factor crucial en el éxito arrollador de Erkenci. Los fans se volvieron locos con ellos. Crearon shippeos, fanfics, edits con música emotiva, vídeos recopilatorios de sus momentos más románticos, y todo lo que la creatividad de los seguidores podía concebir. La gente amaba verlos juntos y cada escena romántica, cada roce, cada acercamiento, era un evento que se comentaba en las redes sociales y en los foros de discusión. La pasión que emanaba de la pantalla era contagiosa y los fans se sentían parte de esa historia de amor. Y hablando de escenas románticas, llegamos al momento cumbre, el punto álgido de la serie, el famoso beso. Este beso en particular, que vamos a analizar hoy con detenimiento, ocurrió en un momento crucial de la historia. Sin entrar en demasiados spoilers para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de disfrutar de Erkenci, digamos que era un momento de gran tensión emocional. Después de muchos obstáculos, de secretos que se revelan, de mentiras que salen a la luz, de pruebas que ponen a prueba la relación, y de malentendidos que parecían insuperables, Can y Sanem, finalmente se permitían entregarse a sus sentimientos más profundos. Era un instante de catarsis, de liberación, donde las barreras se rompían y la pasión se desbordaba. La escena del beso fue, como era de esperar, la más esperada y la más comentada de toda la serie. Los fans contaban los días, las horas y los minutos hasta que ese momento llegara. Las redes sociales explotaron con especulaciones, teorías y expectativas. Cuando el beso finalmente llegó a la pantalla, las reacciones fueron ensordecedoras. Pero lo que realmente nos interesa, y el tema central de nuestra discusión, es la reacción de Demet Özdemir. ¿Por qué este beso en particular generó tanta especulación y debate?
Pues porque, según cuentan las leyendas urbanas y los rumores que circulan en los medios, este beso fue un tanto especial. Se rumoreó, y los ecos de ese rumor aún resuenan en la comunidad de fans, que la intensidad del momento, la pasión desbordante, la conexión profunda entre los actores, y la química que ardía en el set, fueron tan fuertes, tan abrumadoras, que incluso, la propia Demet Özdemir se sintió un poco desbordada, un poco vulnerable y un poco impactada. ¿Cómo sabemos esto? ¿En qué se basan estas especulaciones? Pues bien, hay varias pistas, indicios y señales que nos llevan a esta conclusión, aunque, como siempre, debemos tomar la información con cautela y discernimiento, ya que hablamos de rumores y especulaciones que no han sido confirmadas oficialmente. Primero están las declaraciones, o más bien, las insinuaciones, de personas cercanas al rodaje. Varios miembros del equipo técnico y del reparto, en entrevistas informales, en conversaciones entre bambalinas, en comentarios que se filtraron a la prensa, dejaron entrever que el beso había sido algo más que una simple escena. Se hablaba de intensidad, de conexión palpable, de energía inusual. No voy a entrar en detalles concretos sobre lo que se dijo, porque prefiero mantener la ética y no difundir rumores sin fundamento. Pero sí puedo decir que las insinuaciones eran claras, y que generaron un gran revuelo en la comunidad de fans. Se hablaba de una tensión sexual palpable y de una conexión que trascendía la pantalla. Estas declaraciones, aunque no fuesen explícitas, alimentaron las especulaciones y mantuvieron viva la llama del misterio. Segundo están las propias expresiones de Demet Özdemir durante las entrevistas y los eventos promocionales de la serie. Observadores atentos notaron que en algunas ocasiones, al ser preguntada sobre la escena del beso, Demet parecía sentirse un poco incómoda, un poco nerviosa. Evadía la pregunta, cambiaba de tema rápidamente, respondía con frases cortas, genéricas y poco reveladoras. Su lenguaje corporal, en algunos momentos, delataba una cierta incomodidad. Se podía notar un ligero sonrojo, una mirada evasiva, un intento de disimular una sonrisa nerviosa. Estas reacciones, aunque sutiles, alimentaron aún más las especulaciones de los fans y de la prensa rosa. Se interpretaban como una señal de que había algo más detrás de la escena, algo que no se había mostrado al público. Tercero, y quizás lo más revelador, están las reacciones de los fans en las redes sociales. Las redes sociales son un espejo de las emociones humanas, un reflejo de los pensamientos, sentimientos y pasiones de las personas. Y los fans de Erkenzicus no se quedaron callados. Después de la emisión de la escena del beso, las redes sociales explotaron. Hubo comentarios de todo tipo, desde los que celebraban la química innegable entre Can y Demet, los que aclamaban la intensidad del momento, hasta los que especulaban sobre lo que había pasado detrás de cámaras, sobre la posible reacción de Demet y sobre la naturaleza de su relación fuera de la pantalla. Los memes, los vídeos editados, los análisis detallados de la escena, los GIF animados, y las teorías conspirativas se multiplicaron por miles. El debate era apasionado, intenso y en algunos momentos bastante acalorado. Los fans se dividieron en bandos, defendiendo sus posturas y argumentando sobre la veracidad de los rumores. Algunos argumentaban que la reacción de Demet era comprensible, dada la intensidad del beso y la conexión palpable con Can. Otros creían que se trataba de un simple malentendido o de una exageración de los medios. Lo cierto es que las redes sociales se convirtieron en un hervidero de emociones y especulaciones. Es importante señalar que hasta la fecha, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado ni desmentido explícitamente las especulaciones sobre la reacción de Demet. Ambos han mantenido una postura discreta, respetuosa y profesional, evitando alimentar aún más la polémica. Han preferido centrarse en sus carreras y en sus futuros proyectos, sin dar demasiada importancia a los rumores. Sin embargo, el hecho de que no hayan negado rotundamente los rumores, y de que hayan optado por el silencio, solo ha contribuido a aumentar el misterio, a avivar la curiosidad y a mantener viva la especulación. El silencio en este caso ha sido interpretado por muchos como una señal de que hay algo de verdad en los rumores. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Pues que el beso entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus fue mucho más que una simple escena romántica. Fue un momento que trascendió la ficción, un momento que dejó una huella imborrable en la memoria de los espectadores, y un momento que generó un impacto real en los actores y en el público. Fue un beso que sin duda marcó un antes y un después en la serie, en la relación entre los protagonistas, y en la percepción que el público tenía de ellos. Fue un beso que nos hizo vibrar, reír, soñar y especular.
La química entre Can y Demet era innegable, y esa conexión palpable es parte del encanto y del éxito de la serie. La forma en que se miraban, la manera en que se complementaban, la intensidad de sus interpretaciones, todo eso contribuyó a que Erkenci-Kus se convirtiera en un fenómeno global. Y aunque no podamos saber a ciencia cierta qué pasó detrás de cámaras, sí podemos afirmar que el beso fue un momento memorable, un momento que nos hizo sentir emociones a flor de piel, un momento que nos hizo cuestionarnos la realidad y la ficción. Pero, ¿qué hay del futuro de Can Yaman y de Demet Özdemir? Después de Erkenci-Kus, ambos actores han continuado cosechando éxitos en sus carreras, demostrando su talento y versatilidad. Can Yaman ha protagonizado otras series turcas muy populares, como Dolunay y Bay Jail. Además ha dado el salto a la fama internacional con proyectos en Italia, como Viola come il mare, demostrando su capacidad para conquistar audiencias de diferentes países. Demet Özdemir también ha protagonizado varias series exitosas, como Dodu Unep Kaderindir y Sen Kimin Le Danse Diyorsun. Su talento y carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Ambos actores han demostrado ser profesionales, talentosos y ambiciosos, y han logrado mantener una carrera exitosa y prometedora. Aunque ya no trabajan juntos, ambos actores siguen siendo muy queridos por el público y siguen siendo protagonistas de grandes proyectos, demostrando que su talento y carisma trascienden las pantallas y los personajes. Su éxito es un testimonio de su dedicación, trabajo duro y profesionalismo. Es interesante reflexionar sobre cómo las series turcas, con su mezcla de drama, romance y emociones intensas, logran conectar con el público de una manera tan profunda y apasionada. La historia de amor entre Can y Sanem, y la química real entre Can Yaman y Demet Özdemir, son solo un ejemplo de ello. Las telenovelas turcas nos ofrecen una ventana a otras culturas, nos permiten soñar, nos hacen reír y llorar, nos hacen sentir vivos y nos permiten conectar con emociones universales. Nos ofrecen una escapatoria, un refugio, y una forma de experimentar la vida desde diferentes perspectivas. Y aunque el misterio del beso entre Can y Demet siga sin resolverse por completo, lo cierto es que ha dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. La intensidad de la escena, la conexión entre los actores, y las reacciones que generó, nos recuerdan el poder del amor, del drama y de la magia de la televisión. Nos recuerdan que la ficción, en ocasiones, puede ser tan real como la vida misma. El beso entre Can Yaman y Demet Özdemir, en Erkenci-Kus, sigue siendo un tema de conversación, un momento que se evoca con nostalgia y emoción. Es un recordatorio de la magia que se puede crear cuando la química entre dos actores es innegable, y cuando la historia que se cuenta es capaz de tocar las fibras más sensibles del corazón humano. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje por el mundo de Erkenci-Kus, y por el famoso beso entre Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos repasado los detalles de la escena, las especulaciones sobre la reacción de Demet, y el impacto que tuvo en la serie y en el público. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, y que la verdad definitiva probablemente la sepamos solo ellos, Can y Demet. Pero son temas interesantes de discusión, ¿no creen? Son temas que nos permiten reflexionar sobre la naturaleza del amor, del deseo, de la pasión y de la conexión humana. Quiero agradecerles enormemente por ver este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la reacción de Demet fue exagerada? ¿Les gustó la serie Erkenci-Kus? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? ¿Qué opinan sobre la química entre Can y Demet? Y sobre los rumores que rodean el famoso beso. Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No duden en compartir sus opiniones y anécdotas. Me gusta leerlos y formar una comunidad donde podemos debatir y compartir nuestras pasiones por las series turcas. Y por favor, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos sobre telenovelas turcas, chismes, y todo lo que nos apasiona. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la magia de las series turcas siempre nos acompañará.